Hola, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta billetera para mozo, taxista, playero. Para realizarla utilicé material sintético PU para la parte externa y para el interior utilicé cordura. Te invito a quedarte hasta el final de este video para que no te pierdas ni un detalle de la confección. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Y también te dejaré las medidas de cada una de ellas. Para los separadores cortaremos una pieza de 64 por 14.5 centímetros. Para la pieza externa cortaremos una de 19 por 19 centímetros. Y para la pieza interna cortaremos una de 17.5 por 17.5 centímetros. Vamos a necesitar dos piezas de cartulina y estas van a medir 17.5 por 8 centímetros. Vamos a cortar una tira igual al material externo. También le voy a colocar un trocito de cartón para reforzar el broche. Y esta va a ser de 3 por 12 centímetros, curvas en ambos lados. Y pueden utilizar cualquier tipo de broche. Yo estoy utilizando un broche de resorte. También vamos a necesitar algún tipo de pegamento. Yo estoy utilizando cemento de aparar y es muy cómodo de aplicar con este envase. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos armando los separadores. Para esto, en la parte del revés, vamos a trazar líneas paralelas con una separación de 8 centímetros entre ellas, que serán un total de 7 líneas en toda la pieza. Ahora vamos a hacer un doblez por la primera línea de esta forma. Y vamos a coser el rectángulo por todo el contorno. Luego doblamos la pieza por esta línea, que sería la número 3. Ahora cosemos desde donde comienza el pespunte el contorno de este lado hasta donde termina. A continuación, doblaremos por la línea que será la número 5 de esta manera. Y también cosemos 3 de los lados de pespunte a pespunte. Y para formar el cuarto separador vamos a doblar como el primero de esta manera y vamos a coser por los 4 lados. En el siguiente paso lo vamos a unir a la pieza interna. Marcamos el centro de la pieza . Y ahora, sobre la marca que hicimos, a cada lado vamos a medir 1.5 centímetros . Y de punto a punto en la parte interior trazamos una línea. Luego, sobre esa línea acomodamos los separadores de esta manera, sujetamos y cosemos por encima del pespunte. Ahora vamos a ir haciendo lo mismo con cada una de las partes.
En el siguiente paso vamos a marcar el contorno de la pieza interna en la externa por el lado del revés de esta manera. Centramos bien que todos los lados nos queden a la misma medida y marcamos. Y luego le pondremos pegamento a esta pieza y también a los cartones. A continuación, nos guiamos por las marcas que hicimos y pegamos los cartones a la pieza de esta forma. Ahora marcamos donde vamos a colocar una de las piezas del broche. Medimos 2 centímetros desde el borde del cartón. En el centro de la pieza abrimos el orificio y colocamos el broche de esta manera. Para esto yo utilizo una remachadora manual con una matriz adecuada para este tipo de broche. Lo siguiente que haremos será poner pegamento en toda esta área y también en la parte revés de la pieza interna. Las unimos de esta manera, colocando la pieza interna sobre los cartones. Luego de unir ambas piezas, le vamos a poner pegamento a 0.5 centímetros en todo el contorno de la pieza interna. Luego vamos a ir pegando el borde de la parte externa sobre la interna de esta manera. Acomodamos bien las esquinas y luego las cortamos. Y ahora armamos la tira donde vamos a colocar la otra parte del broche. Le ponemos pegamento en la parte del revés y también en la pieza de cartón para el refuerzo. Lo pegamos de esta manera y le pasamos un pespunte por el contorno. Abrimos el agujero a 7 milímetros del borde y colocamos la otra parte del broche. Y lo siguiente será unirlo a la billetera. Lo colocamos de esta forma para cerciorarnos de que quede bien centrado. Sujetamos. Luego pasamos un pespunte por todo el borde para unir todas las piezas. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva de gran utilidad. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.